Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Karen, este canal es de vida y experiencias. Bienvenidos. Bueno, pues hoy les voy a platicar de una historia sumamente difícil que pasé en mi vida. Muchas mujeres pueden estar pasando por esta misma situación, así que me encantaría brindarles mi experiencia y brindarles, no sé, algún consejo o que saquen algo de provecho de este video. Sin embargo, lo que sí puedo mencionarles es que de esto que les voy a platicar aprendí muchísimo y a la fecha sigo aprendiendo. Bueno, pues me embaracé a los 19 años. Como ya lo pudieron ver en el título, sí, me embaracé a los 19 años. La verdad fue algo muy complicado. Como tal, la noticia no me espantó en lo absoluto, ya que mi inmadurez de ese tiempo y de mi edad no me permitía ver más allá de lo que iba a suceder. No me permitía ver más allá de lo que estaba por venir. Iba a perder mi escuela. En ese momento yo estudiaba la preparatoria. Iba a perder las fiestas con mis amigos, con mis amigas. Yo era una chica de 19 años, sumamente fiestera, no tienen idea, o sea, me encantaba salir de fiesta. Todos los fines de semana yo me la vivía de fiesta, amaba la fiesta. Todo eso lo iba a perder y muchas cosas más. Les voy platicando un poquito. En ese entonces yo vivía con mi papá. Tuve una discusión con mi mamá y decidí salirme e irme a vivir con él. Mi papá es súper buena onda, accedió y me abrió las puertas. No hubo ningún problema. Pero ¿qué creen, amigos? Que cuando yo me fui a vivir a casa de mi papá, yo ya estaba embarazada y yo no lo sabía. Entonces mi papá creyó que esa fue la razón para irme a vivir con él. Pero mi papá es una persona muy tranquila, la verdad es que yo siempre fui su consentida. Entonces se le pasó muy rápido. Bueno, como que ya me estoy adelantando un poquito. Fue justamente un 27 de marzo de 2012 cuando yo decidí irme a hacer unos estudios de laboratorio. Unos estudios express. Son unos estudios que tú te haces de sangre y ese mismo día te los entregan. Yo no estaba muy segura de si realmente iban a funcionar, pero era tanta mi desesperación y mi angustia porque en ese momento ya yo empezaba a tener síntomas de que estaba embarazada. Y claro, por supuesto que me los fui a hacer a escondidas de todos, menos de mi esposo. El chiste es que cuando llegamos al laboratorio yo estaba sumamente nerviosa. Era algo que ya uno como mamá sospecha que realmente va a salir el enorme positivo en la hoja. Pero bueno, eso no fue todo. Cuando estábamos sentados esperando a que me pasaran a hacerme los estudios, las señoritas que me iban a hacer el estudio me veían muy raro. Yo creo que realmente sí se pusieron a pensar que yo era una niña. Son cosas que uno tiene que ir pasando si decide embarazarse a temprana edad. La gente, no toda, por supuesto, pero sí mucha gente te va a empezar a juzgar y te va a empezar a decir, ay, estás muy chiquita, ay, estás embarazada. Todo eso es algo que tenemos que aguantar. Llegó el momento en que me dieron los estudios. Me los dieron en un sobrecito, se los voy a mostrar. La verdad es que ya está súper viejito porque tiene muchísimos años que me los hice en el 2012, en este sobrecito. Obviamente viene cerrado, sellado y pues uno con los nervios empieza así como hasta a temblar para poderlo abrir. Entonces decidimos mi esposo y yo salirnos tranquilamente como si nada estuviera pasando en ese momento, esperarnos unas cuantas cuadras porque la señorita de laboratorio estaba bien asomada a ver si los abríamos en ese momento. Salimos y caminamos unas cuantas cuadras. Nos detuvimos y comenzamos a abrir el sobre. Y adivinen quién lo vio primero. Yo. Y adivinen qué pasó. Pues vi un enorme positivo en esta hoja. No sé si se alcance a ver. Aquí dice positivo. Y por aquí dice 19 años. Entonces yo en ese momento me puse a brincar de la emoción. No sabía realmente lo que estaba por venir. Yo quería estar con mi pareja, mi actual esposo, quería vivir con él, soñaba que íbamos a tener una vida de casados hermosa, que nuestra hija realmente nos iba a unir, que íbamos a ser una gran familia, lo somos, pero antes de eso tuvimos que pasar por muchas situaciones, las cuales les voy a ir platicando. Llegó el momento de dar la noticia y la primera en enterarse fue mi suegra.
Mi suegra lo tomó con mucha naturalidad. Sí estaba nerviosa y preocupada, yo creo que más que nada por mí. Conocía perfectamente a su hijo, pero por mí estaba preocupada porque yo estaba estudiando la preparatoria, tenía como que un futuro diferente en ese entonces. Mi suegra no nos dijo nada, únicamente nos felicitó, nos dijo muchas felicidades. A su hijo le dijo, bueno, a mi esposo le dijo muchas felicidades, hijo, pues, ¿qué te puedo decir? Pero hasta ahí. Después de que se enteró mi suegra, obviamente se enteró su mamá, se enteró toda la familia por parte de mi esposo. Todos ellos actuaron muy normal, tranquilos hasta cierto punto, porque como les mencioné, estaban más preocupados por mí. Ahora va cómo se enteró mi mamá. Recuerdo perfecto ese día. Si mi mamá está viendo este video, algo le va a dar. Era el bautizo de mi hermano. Yo todavía vivía con mi papá. Yo comencé a arreglarme en la mañana porque iba a ir al bautizo, shalala, shalala. No tenía pensado en que realmente ese día le iba a tener que decir a mi mamá. Yo dije, no, pues le digo cuando se me empiece a notar la panza, por lo mientras pues uso cosas holgadas y no hay problema, ¿no? Pero justamente ese día se nos ocurrió a mi esposo y a mí enojarnos. Nos enojamos tan feo, pero tan feo que yo le dije, ¿sabes qué? No vas a ver a la bebé. Va a ser, bueno, al bebé o la bebé, porque todavía en ese momento no sabíamos qué iba a hacer. No lo vas a ver, yo me voy a hacer cargo, etcétera, etcétera. Y él dijo, sí, pues está bien. Ok. Yo me enojé tanto, pero tanto, que le dije hasta de lo que se iba a morir. Pero él me dijo, sí, ok. Entonces yo le voy a decir a tu mamá. Y adivinen qué, que le dijo a mi mamá. Sí, fue de chismoso a decirle a mi mamá. Pero bueno, antes de que sucediera este punto, yo llegué a casa de mi mamá. Mi tía ya sabía, yo le tenía mucha confianza, había platicado con ella, le dije la situación y mi tía me dijo, tienes el día de hoy para decirle a tu mamá, si no yo voy a ir a decirle a ella. Y dije, bueno, pues ya ni modo, tengo que decirle, ¿no? A ver cómo le hago, pero pues me voy a esperar hasta que termine el bautizo. Como hasta las 3 de la madrugada, a las 4, a las 5, al otro día, no sé. Me voy a esperar. Pues mi hermoso plan se destruyó, porque mi esposo fue y le contó a mi mamá por medio de un mensaje. En ese tiempo se podían mandar mensajes de texto, me parece que por Facebook. En ese tiempo era de, si no tengo saldo, me comunico por Facebook mandando un mensaje. Y así fue. Mi esposo no tenía saldo en ese momento y se comunicó con mi mamá por medio de Facebook. Entonces me mandó un mensaje. Me mandó un mensaje a mi Facebook y me dijo, ya le dije a tu mamá y le mandé un mensaje. Mi expresión fue, se los juro que se me bajó, se me subió el azúcar, no sé. O sea, yo me sentía terrible, no sabía qué iba a pasar en ese momento. Y para el colmo, no podía ir corriendo a borrar el mensaje de mi mamá, porque mi mamá se estaba bañando y se había metido el celular con ella. No me quedó de otra más que esperar a que mi mamá saliera del baño. Yo estaba mega nerviosa, no tienen idea, o sea, estaba afuera esperando a que mi mamá saliera del baño. En eso escuché que cerró la llave del baño y yo me quería morir en ese momento. No sabía qué iba a pasar, yo estaba planeando en quitarle el celular y borrar el mensaje, no, fue horrible. Mi mamá se tardó bastante en el baño, se tardó más de lo normal que ella se tarda en bañarse. Y ahí fue en el momento justo que yo me di cuenta que ya sabía. Cuando salió, fue verme a los ojos, muy seria, completamente seria, y yo le dije, mamá, ¿ya te enteraste, verdad? Y ella lo único que me contestó fue, al rato hablamos. Bueno, pues después empezó la fiesta, yo estaba con la angustia, realmente no pude disfrutar absolutamente nada, pero pues tenía que poner una cara de no pasa nada, todo está bien, y mi mamá tuvo que hacer lo mismo, toda mi familia en general, porque era el bautizo de mi hermano. Llegó el momento del baile, yo me puse a bailar, pero uno ya no se siente igual, ¿saben? Saben perfectamente que hay un ser ya dentro de ti y uno por naturaleza como que comienza a cuidarse. Entonces mis bailes eran más despacito, más tranquilitos, yo ya empezaba a cambiar, empezaba como a prepararme mentalmente pues para ser mamá a mis 19 años de edad. Llegó la noche y llegó el momento más esperado del día. No, no es cierto. Llegó el momento más terrible de todo el día. Me senté en un sillón con mi padrastro y con mi mamá. Entonces empezaron a hablar conmigo, empezamos a ver qué era lo que iba a suceder, qué iba a pasar, etcétera. La verdad es que mi mamá lo único que me dijo fue, ya me lo esperaba. Y yo, ¡ah!
No, es que la verdad, yo era una niña muy relajenta, o sea, mi mamá yo creo que sí ya en algún momento se estaba preparando para, pues, esta noticia. Y por esa misma razón lo tomó muy normal, muy tranquila. Sí estaba preocupada por mis estudios, obviamente. Yo ahorita que soy mamá lo veo de diferente forma. Es algo muy decepcionante. Yo creo que decepcioné a mis papás en ese momento. Bueno, a mi papá no creo, mi papá es más relajado, es más tranquilo. Pero a mi mamá y a mi padrastro sí los decepcioné mucho y más que nada porque me estaban pagando una escuela particular. Entonces imagínense todo el dinero tirado a la basura. Pasó la noche y yo tomé la decisión al día siguiente de regresarme con mi papá. Quería arreglar las cosas con mi esposo, ya que al final pues los dos tuvimos culpa, no solamente fue culpa de él o culpa mía, entonces decidí arreglar las cosas con él. Nos arreglamos y tomamos la decisión de que esa misma noche yo me iba a ir a vivir con él a casa de su abuela. Y así fue. Pasó un mes y yo decidí hacerme un ultrasonido. Por mi cabeza no pasaba ir a chequeos constantes cada mes. No sabía realmente ni siquiera que tenía que hacer eso. No sabía ni siquiera que tenía que tomar ácido fólico. No sabía en lo absoluto nada. Yo dije, paso mi embarazo normal, me espero 8 meses y todo normal. Decidí ir a hacerme un ultrasonido, me acompañó mi esposo y fue en ese momento lo más hermoso de toda mi vida. Cuando escuché el latido de mi bebé, es algo asombroso, es algo que no tienen idea de lo que se siente. Se siente muy bonito. Me puse a llorar, mi esposo me veía medio extraño, así como, ¿qué te está pasando? Los papás son un poquito menos sensibles en esa parte, pero uno como mamá entiende perfectamente que es algo muy complicado de explicar, pero sientes perfecto que ya hay una vida dentro de ti y tu mundo cambia totalmente cuando escuchas el latido de tu bebé. Pasaron los días y la situación se complicó un poco más. Realmente ya no sabíamos qué hacer, cómo íbamos a afrontar esta situación. La familia sí te apoya y te apoya bastante, pero eso no quiere decir que ellos se tienen que hacer responsables o que se tienen que hacer cargo del paquete. Obtuve apoyo de todos lados, tanto de familia de mi esposo, mi familia, de todos lados. Pero yo decidí quedarme a vivir con la familia de mi esposo, con su abuela paterna. Esos 8 meses que yo viví al lado de la familia de mi esposo fueron completamente difíciles porque uno ya tiene que empezar a hacerse responsable y a tener la mente un poco más madura, lo cual es muy complicado a la edad de 19 años. A la edad de 19 años uno piensa en fiestas, en andar con novios, en estar estudiando, en salir con los amigos, salir con las amigas, en cosas totalmente distintas. Pero ya cuando uno tiene un bebé o va a tener un bebé, tiene que cambiar totalmente tu vida. Tienes que pararte temprano, pero en vez de ir a la escuela, tienes que pararte temprano para hacerle el desayuno a tu esposo. Tienes que empezar a lidiar con la familia de tu esposo porque realmente tú estás viviendo en una casa ajena, una casa que no es tuya. Entonces hay cosas que no les parecen, que tú estás acostumbrada a hacer, pero que ellos las hacen a su manera. Yo recuerdo perfectamente que yo bajaba a hacerme mi desayuno y pues su familia sí se molestaba porque yo agarraba platos para hacer el huevo y me decían que ese plato no era o cómo lavaba los trastes, etcétera, mil y un cosas. Bueno, y eso no fue lo más complicado que yo tuve en mi embarazo. Yo tuve un hematoma, estuve en riesgo de aborto. Recuerdo perfectamente, un día fui a casa de la abuelita de mi esposo, entré al baño normal, yo sentía unos cólicos medios raros y fui al baño. Cuando me vi, estaba totalmente bañada en sangre. Fue algo sumamente traumante porque en ese momento uno piensa que ya perdió el bebé, piensas lo peor. Mi esposo recuerdo perfectamente que se puso a llorar, yo también, entramos en pánico, en desesperación y me llevaron de urgencias al hospital. La doctora me hizo un ultrasonido, tardó aproximadamente como 15, 20 segundos en encontrar el latido de mi bebé y en ese momento se me hizo algo eterno, algo terrible porque piensas lo peor. Después lo encontró, todos nos calmamos, nos tranquilizamos y me mandó unas inyecciones de progesterona que sirven como si fuera un pegamento para ir cerrando el hematoma. El hematoma, por lo que yo tengo entendido, es como una bolsita llena de sangre, como si fuera un moretón. Entonces, esa bolsita, al parecer, creo que se puede reventar y ahí es por donde se puede venir el bebé. Me mandaron reposo por 2 semanas, reposo total, reposo absoluto. No podía pararme al baño, tenía que hacer en un cómodo en la cama.
No podía pararme a bañar, no podía toser, tenía que tener muchísimo cuidado. No podía levantarme muy fuerte para desayunar ahí en la cama, o sea, tenía que quedarme como medio inclinada para poder comer. Así fueron 2 semanas horribles, pero en ese momento lo único que piensas es en quiero estar bien, quiero que mi bebé esté bien y todo salga perfecto. Entonces yo tuve que aguantarme. Algo que quiero recalcar en este video es acerca de los hematomas. He investigado y los hematomas son muy frecuentes en niñas que tienen embarazos a temprana edad. Yo supongo que es porque su cuerpo realmente no está preparado aún para tener como tal un bebé. Aparte de que tu alimentación puede que sea buena o puede que no, tu cuerpo como tal no está preparado. Sí fueron momentos muy complicados en un inicio, sin embargo, pues aquí estoy con 2 hijas hermosas, salí adelante con mucho esfuerzo, con muchos problemas que tuvimos que pasar, como todo matrimonio, altas, bajas, sin embargo, aquí estamos. En un inicio tuve que dejar absolutamente todo y para las personas que están pasando por esto, yo sé que es algo muy complicado y que tienes que dejar atrás absolutamente todo, escuela, amigos, familiares, incluso. Yo dejé de ver a mi mamá, la extrañaba totalmente, la necesitaba como no tienen una idea, sin embargo, pues yo quería estar al lado del papá de mis hijas y por esa misma razón, pues decidí alejarme. Recuerdo que la veía como una vez al mes, 2 meses, cada 3 meses, 4 meses. Sin embargo, mi mamá me enseñó a ser muy independiente en la vida y eso realmente me ayudó bastante. Algo que sí me gustaría decirte, si estás pasando por una situación similar, es que jamás te vas a arrepentir de haber tomado la decisión de tener a tu bebé. Es difícil y mucho, sin embargo, sí se puede salir adelante con mucho esfuerzo. No te rindas. Bueno, amigos, después les estaré platicando cómo fue que me alivié. La verdad es que fue algo muy gracioso, fue algo muy fuera de lo común. Espero les haya gustado un poco de mi historia. Dejen un comentario, un like y nos estaremos viendo muy pronto. Bye.